Hoy día quiero hablarles un poco para complementar de qué sirve saber o conocer o aplicar el rol de la genética en el cáncer gástrico. Como bien el doctor Poquioma lo dijo previamente, cáncer gástrico, si bien es cierto, las nuevas acciones están empezando a disminuir la incidencia y disminuyendo principalmente la tasa de mortalidad, todavía sigue siendo un problema en muchos casos, principalmente en el grupo de pacientes jóvenes, que es el grupo más importante para la parte de genética. Cuando nosotros hablamos de cáncer gástrico, sabemos que los factores de riesgo son múltiples. Hay diferentes factores de tipo ambiental que pueden estar relacionados con el Helicobacter pylori, el ambiente, la dieta, pero también hay factores intrínsecos que tienen que ver con el hospedero y principalmente lo que vamos a tratar de ver hoy, que es la parte de la genética. Todos los cánceres, o sea, en realidad el cáncer es una enfermedad genética, pero se considera que es una enfermedad multifactorial, donde factores ambientales van a interactuar con factores genéticos. ¿Qué factores de riesgos tenemos? Ya hemos dicho, Helicobacter pylori, tabaco, gastritis, la dieta, el alcohol, baja actividad física, que son al final de cuentas factores no mesurables, porque no sabemos cuánto de esto impacta en el diagnóstico, pero son factores modificables que de alguna manera nosotros pidiendo a un paciente que mejore el consumo de agua, como hablaba en la mañana, que mejore la conservación de alimentos, podríamos ver un impacto a largo plazo. Pero hay un grupo de factores que son no modificables, en los cuales van a estar la historia familiar. Tener un familiar de primero o segundo grado con cáncer gástrico significa un riesgo al final del día. La historia personal, por ejemplo, algo que antes solamente se consideraba como un proceso netamente esporádico, que eran los pólipos gástricos, ahora ya se sabe que hay algunos síndromes genéticos relacionados con estos y los síndromes hereditarios. El doctor Poquioma ya explicó mucho de esto. Cáncer gástrico y cáncer de colon son importantes en la prevalencia y la incidencia en nuestro país. No son patologías que no vemos, sino que son relativamente frecuentes. Son la segunda o tercera en varones y la tercera en mujeres, ¿no? En frecuencia. Cuando nosotros hablamos desde el punto netamente genético, tendemos a clasificar el cáncer de manera diferente. Nosotros lo hacemos de acuerdo al grado de familiares afectados o de acuerdo a encontrar una variante genética en estos. Hablamos de cáncer esporádico, que sería la mayoría de casos de cáncer, en los cuales tienen una edad típica descrita para el inicio, tienen una histología típica, que es la más frecuente, puede existir agregación familiar, pero no hay un patrón de herencia definido. Si ustedes recuerdan, en genética hablamos de los patrones de herencia, autosómico dominante, autosómico recesivo, ligado al X, etc. Luego están los grupos de cánceres familiares, que son más o menos de todos los cánceres un 15 a 20%, donde en una familia voy a encontrar más de un individuo con diagnóstico de cáncer. Puede haber o no un patrón de herencia definido, la edad de inicio suele ser variable y nosotros hablamos de los núcleos o los clústeres de cáncer esporádico. ¿A qué se puede deber estos cánceres familiares? Podríamos estar frente a la misma base poligénica, son diferentes genes que van a interactuar, no se sabe cuál predomina frente al otro, o los mismos factores ambientales. Y esto es muy importante tener en cuenta porque en cáncer gástrico las familias consumen el mismo tipo de agua o están expuestos a la misma exposición con el Helicobacter pylori, así que podríamos tener algunos clústeres familiares de este tipo, sin que necesariamente sean un síndrome de predisposición genética o lo que comúnmente se llama el cáncer hereditario. Tengan en cuenta que dependiendo del tipo de cáncer, este porcentaje va a ir cambiando, pero en general se considera que de todos los cánceres, un 5 a 10% podría tener algún patrón de herencia definido o podría ser un síndrome de predisposición genética a cáncer. Generalmente, una de las características es que el inicio es de edades mucho más tempranas, puede afectar órganos de manera bilateral, en el caso de que hayan órganos bilaterales, puede haber múltiples primarios, 2 o más primarios en un mismo paciente, vamos a ver una familia con muchos individuos afectados y con un patrón de herencia definido, que en este caso generalmente es un patrón autosómico dominante, pero con penetrancia incompleta, que quiere decir que no todas las personas que tienen la variante genética van a hacer la enfermedad. Y también algunos cánceres que consideramos cánceres raros. ¿Por qué es interesante clasificar de esta manera? Porque tengamos en cuenta que todo lo que hemos ido hablando en realidad es saber
la incidencia, la prevalencia, la mortalidad, la morbilidad de un determinado cáncer, lo que nos lleva es hacer intervenciones, ya sean poblacionales o individuales. Al nosotros caracterizar a un paciente con cáncer en diferentes tipos, ya sea en cáncer familiar o hereditario, lo que nos va a ayudar es a determinar intervenciones diferentes para esta familia. El cáncer gástrico familiar, que es lo que hoy día vamos a tratar de reconocer, va a tener un modelo poligénico, son múltiples genes, no los podemos individualizar, pueden estar interactuando entre ellos. El modelo monogénico, que es el que principalmente vamos a hablar ahora, y también la exposición al mismo factor o al mismo riesgo ambiental. Vean estos riesgos de acuerdo a las características o a los factores de riesgo, y un riesgo importante es cuando tenemos la historia familiar. Bien mencionó el doctor Poquioma y decía que hay una cierta mayor predisposición a que varones sufran de cáncer gástrico frente a mujeres, pero la historia de cáncer familiar en cáncer gástrico nos va a aumentar el riesgo hasta unas 7 veces, dependiendo del número de familiares y el grado de familiaridad, ¿no? Entonces, cada uno de estos factores de riesgos ya se conoce que van a incrementar de alguna u otra manera el hazard ratio o el riesgo relativo en estos pacientes. Pero si vamos específicamente al riesgo familiar, ¿de qué nos sirve conocer la historia familiar o saber la familia de una persona que tiene cáncer gástrico? En este estudio, que es un metaanálisis, que se hizo un estudio caso-control de la revisión de varios estudios, se vio que el riesgo relativo, dependiendo a si padres o familiares de primer grado o hermanos estaban afectados, este riesgo podría ir hasta 10 veces el riesgo de la población en general. Entonces, estamos hablando que realmente en cáncer gástrico impacta mucho saber si es que esta persona tiene familiares con cáncer gástrico. Y no solo eso, que eso nos sirve también cuando vemos a un paciente clínicamente sano, importante conocer la historia familiar. Este es un reporte español donde lo que dicen es que si tengo más de 3 familiares de primer grado afectados con cáncer gástrico, el riesgo puede llegar, o el riesgo acumulado puede llegar hasta un 17 al 32%. A que si tengo solo un familiar de primer grado cuyo riesgo es de 4 a 6%. En ambos casos estamos viendo que se duplica o triplica el riesgo de la población en general, que normalmente llega de 1 a 2%. Entonces, ¿cuál es el sentido de hacer historia familiar? ¿Por qué todos deberíamos hacerlo? Porque al reconocer las características familiares, vamos a poder definir si nuestro paciente tiene más riesgo que la población en general o no. Entonces, si se dan cuenta, no podemos encapsular a todos los pacientes dentro de un mismo grupo para un mismo tipo de intervención. Tenemos que empezar a estratificarlos por diferentes riesgos. Esta es una herramienta que nosotros los genetistas usamos todos los días, y aunque parezca solo un grupo de cuadraditos y bolitas, nos ayuda mucho a entender la historia familiar. Esta es la primera vez que describieron el síndrome de Lynch y que también tenía pacientes con cáncer gástrico, que si bien lo reportan en el 2009, pero es una historia familiar de hace 40 años. ¿Por qué nosotros tomamos mucha importancia a la historia familiar? Porque ya hay mucha evidencia actualmente de que no solamente en la especialidad de genética médica es importante saber la historia familiar, sino en general. Actualmente nos estamos enfrentando a muchos tipos de desarrollo metodológico, desarrollo tecnológico, empezamos a conocer más de las características biológicas, pero nos hemos olvidado que la historia familiar podría definirnos muchas respuestas. No necesitamos pruebas genéticas complejas para poder definir si mi paciente tiene riesgo o no de hacer cáncer o tiene un riesgo mayor que la población en general. Y esto es uno de los reportes que sale el año 2015 y que obliga para que la residencia médica de Estados Unidos incluya un año o un mes de entrenamiento en genética médica. Lo que sale es que dicen que a pesar de toda la complejidad de los test genéticos y genómicos, la historia familiar continúa siendo una herramienta simple y poderosa para poder asesorar el riesgo de la enfermedad del paciente. En general, no hablan aquí de cáncer, sino en general. Después de este reporte, lo que hace la especialidad o las especialidades de medicina es que empiezan a incluir el entrenamiento en genética para todas sus especialidades y empiezan a incluir mayor entrenamiento en cómo colectar o coleccionar una historia familiar. Tanto así que actualmente hay guías clínicas de cómo se debe hacer una historia familiar, ya sea en el primer grado, segundo grado, tercer grado de atención. Entonces, lo que hoy día vamos a ver es principalmente el riesgo moderado alto. El riesgo poblacional es el riesgo general de la población en general, y este es diferente a los riesgos que nos vamos a enfrentar
cuando tenemos este modelo poligénico o este modelo monogénico. Ahora, ¿por qué es importante en salud pública que yo pueda reconocer a este grupo de familias o estas personas que tienen una predisposición genética? Porque no son un grupo despreciable. De todos los pacientes, el doctor Pokiomo nos hablaba de todos los casos que ven en el IMEN, 1.600 casos de cáncer, casi 2.000 casos de cáncer de mama, 400 casos de cáncer gástrico en varones, 300 en mujeres. 5 al 10% de todos esos pacientes que fueron diagnosticados en el año podrían tener algún tipo de predisposición genética. En ellos el manejo va a ser diferente, vamos a tener que cambiar la intervención de prevención y obviamente va a significar mayor costo. Generalmente estas familias debutan a edades más tempranas, por ende van a afectar la calidad de vida, la fertilidad y muchas veces la dinámica familiar, y eso lo vemos todos los días en la consulta. También tienen que entender que cuando ustedes ven una familia con predisposición genética, no están viendo a la familia que acompaña al afectado, están viendo una familia con varios afectados. Por ende, esto genera un impacto psicológico en estas personas y en estas familias. Generalmente cuando conocemos a familias con varios individuos, ya vienen con el conocimiento de que les va a dar cáncer y solamente están esperando saber cuándo les va a dar. Entonces, es alguien que está viviendo a la espera de que algo suceda y eso genera mucha ansiedad a largo plazo. Lo otro es el impacto económico. No todos nuestros pacientes, hablando específicamente en Perú, porque no nos podemos basar en guías norteamericanas que tienen todo un sistema de seguro diferente al nuestro. Hablemos de nuestro sistema de seguro. No todos nuestros pacientes tienen coberturas de seguro y no todas las coberturas de seguro cubren todas las pruebas. Entonces, para alguien que le diga te tienes que someter a diferentes exámenes periódicamente, esto implica un impacto económico a largo plazo. Pero también nos da beneficios, nos dice con qué pacientes específicamente voy a trabajar y qué tipo de prevención puedo hacer, aunque esta prevención algunas veces pueda ser considerada radical. Y nos puede dar la opción a reconocer individuos en riesgo y tener diagnósticos tempranos y formar programas de atención estratégica e intervención. De todas formas, no es solamente como se considera una enfermedad rara. Dense cuenta que estamos frente a algo que va a impactar grandemente la salud. Como especialistas, ¿cuándo deben de sospechar de que un paciente con cáncer gástrico puede estar frente a una predisposición genética y requiera una evaluación adicional por un médico genetista? Si el paciente ha sido diagnosticado antes de los 40 años, en general. Si el paciente ha sido diagnosticado antes de los 50 años y tiene un familiar de primero o segundo grado con cáncer gástrico. Si ha sido diagnosticado a cualquier edad y tiene más de 2 familiares, ya sea de primero o segundo grado con cáncer gástrico, antes de los 50 años. Que tenga cáncer gástrico y cáncer de mama antes de los 50 años. Que tenga diagnóstico a cualquier edad y la presencia de pólipos, principalmente si son pólipos juveniles o gastrointestinales. Y que tenga el diagnóstico de cáncer gástrico a cualquier edad y que ustedes puedan reconocer características del síndrome de Lynch en esta familia, que lo vamos a ver también en una charla más adelante. Estos son los últimos criterios del NCCN para reconocer pacientes en probable riesgo. No son criterios de pedirles pruebas genéticas ni nada, sino son criterios de referencia para genética. Siempre tenemos que reconocer las variantes histológicas. Hacer un íntegro de estudio genético no solo implica saber la historia familiar, la edad de diagnóstico, sino es muy importante tener un buen diagnóstico patológico. Porque todo lo que son los difusos se sabe que tienen una base genética, ¿no? El cáncer gástrico con células en anillo de sello, con la linitis plástica, etc. Y el tipo intestinal, que se considera que tiene mayor cantidad de factores ambientales, pero que a la fecha ya sabemos que hay casos de cáncer gástrico de tipo intestinal que diagnosticamos a edades muy tempranas y que podrían estar asociados a algunos síndromes de predisposición genética. Entonces, cuando hablamos de cáncer gástrico, estamos viendo que entre un 5 al 10% pueden ser familiares. De ellos, de todo el grupo de familiares, 1 a 3% podría estar asociada a una variante genética específica, que es la más frecuente en cáncer gástrico de tipo familiar o por predisposición genética, que es este síndrome del cáncer gástrico difuso hereditario. Pero también tengan en cuenta que no es el único síndrome de predisposición genética donde vamos a encontrar cáncer gástrico. En el síndrome de Lynch, en el síndrome de Busch-Jaeger, en la poliposis juvenil, síndrome de Coden, la poliposis adenomatosa familiar, la poliposis asociada a MUTI, que es la poliposis adenomatosa recesiva, el síndrome de Li-Fraumeni, y aunque esto recién se está describiendo, el síndrome de cáncer de mama ovario hereditario.
La prevalencia de los síndromes hereditarios tiene que ver mucho con la región de donde provienen. ¿Por qué? Porque estamos hablando sencillamente de bases genéticas y las bases genéticas tienen que ver mucho con población, con genética poblacional. Entonces se ha visto que 2.1% de todos los casos de cáncer gástrico en Europa son por predisposición genética, pero vean la tasa en Surcorea. Ahí debe haber mutaciones fundadoras o algo que hace que la población siga manteniendo estas variantes genéticas que se asocian a mayor predisposición. Estos son todos los síndromes y dense cuenta que aquí, o sea, antes cuando hablamos predisposición genética o cáncer gástrico hereditario, todos nos íbamos al difuso con células en anillo de sello. Pero actualmente ya se sabe que el intestinal también puede ser parte, que en algunos casos puede ser parte de la poliposis adenomatosa familiar. En el cáncer de mama ovario hereditario se ha descrito cáncer gástrico con células en anillo de sello y cáncer gástrico de tipo intestinal. En Lifra-Omeni se ha descrito cáncer gástrico de tipo intestinal. En el Peugeot hay que hacer también seguimiento porque necesitamos determinar si es que hay este riesgo para cáncer. Entonces, vamos dándonos cuenta de que cáncer gástrico se abre. Hay un espectro mucho más grande de lo que considerábamos previamente con respecto a que antes solo se creía que cáncer gástrico difuso hereditario era la única forma familiar de cáncer gástrico. Es la más frecuente y merece y vale la pena estudiarla. El cáncer gástrico difuso hereditario es un síndrome autosómico dominante. El gen implicado es el CDH1 que va a codificar una proteína que se llama la E-caderina y lo que hace la E-caderina es muy sencillo. Ustedes imaginan dos ladrillos, el cemento dentro de esos dos ladrillos, es decir, la E-caderina forma una proteína de unión intracelular, ¿no? Y jala todo este sistema, que es un sistema canónico de la beta-catenina, y lo que va a hacer también es activar el citoesqueleto, o sea, le da consistencia a la célula. La E-caderina es la que se va a encargar de mantener el citoesqueleto intacto y va a mantener la organización intercelular. Es por eso que cuando se pierde la función de la E-caderina, lo que vamos a ver son estas células que han perdido la morfología y que ya no se sostienen una con otra. Es por eso que se forman las células en anillo de sello y la famosa linitis plástica, porque es como una filtración que se da a nivel de esta capa. Se va a caracterizar por la presencia de cáncer gástrico, pero también por la presencia de cáncer de mama. Pero ya sabemos que en CDH1 no solamente está en etapa adulta, y estas son cosas que tenemos que tener en cuenta, porque reconocer todos los fenotipos asociados a CDH1 podría ayudarnos a identificar a estas familias. Este año y hace un par de años se empezaron a describir casos de fisuras labiopalatinas y este síndrome de la blefaroqueilodontia asociados a variantes en CDH1. Al reconocer a estos niños, porque estos síndromes dismórficos son de presentación en etapa pediátrica, se dieron cuenta que estas variantes genéticas tenían ese efecto fenotípico en los niños, pero en los padres tenían el efecto fenotípico de cáncer gástrico. Es por eso que se habla de los efectos pleiotrópicos. En genética, la pleiotropía es que una alteración genética puede afectar diferentes órganos. Y vean la variabilidad, pues estamos hablando de pacientes sin dismorfia con riesgo para cáncer y pacientes con dismorfia que cuando lleguen a la vida adulta también van a tener riesgo para cáncer. Este es el gen CDH1 y estas son las diferentes variantes que se encuentran. Y vean que las variantes en azul se han descrito asociadas a cáncer de colon. Las variantes en rojo han sido asociadas a las fisuras labiopalatinas. Las variantes en verde han sido asociadas a este síndrome de la blefaroqueilodontia. Y casi todas, de alguna manera, han sido asociadas a cáncer gástrico. Y vean, las variantes en negro son las asociadas al cáncer de mama. Entonces, de acuerdo a la variante que tenga, yo puedo ver fenotipos diferentes. En general, todas estas variantes podrían tener riesgo para cáncer gástrico, pero también para cáncer de mama, cáncer de colon, para fisuras labiopalatinas y para este síndrome dismórfico. Va a ser muy importante reconocer qué variante genética tiene mi familia o mi paciente, porque de acuerdo a eso voy a dirigir el proceso de diagnóstico y asesoría genética en este. Cuando hablábamos de CDH1 y de cáncer gástrico difuso hereditario, como en la mayoría de síndromes genéticos a la actualidad se hablaban de criterios clínicos, ¿no? En las guías del 2010 que fueron revisadas por el consorcio internacional ligado a cáncer gástrico, en 2015, nos damos cuenta que las características clínicas del 2010 eran altamente específicas pero poco sensibles. Perdían varios casos porque dense cuenta,
2 o más casos documentados de cáncer gástrico difuso hereditario que sean familiares de primer grado o segundo grado, 3 o más casos documentados que sean de segundo o de tercer grado, un individuo con diagnóstico de cáncer gástrico difuso antes de los 40 años y la historia familiar. En 2015 se abre un poquito más el espectro y hablamos de familias que tengan 2 o más pacientes con cáncer gástrico a cualquier edad, pero que tengan histología de células en anillo de sello, un individuo que sea menor de 40 años, un individuo que tenga cáncer gástrico y que también tenga cáncer de mama. O sea, van abriendo hacia el espectro que ya hemos visto que puede estar asociado a CDH1, como acá hablamos de cáncer gástrico difuso hereditario y fisura labiopalatina, o que tenga el síndrome de dismorfia que habíamos descrito antes en CDH1. Entonces se habla de un fenotipo que puede ser el fenotipo completo, el fenotipo parcial o el fenotipo negativo. Pero ¿qué pasa? Ustedes han visto actualmente, ahora cuando uno habla de estudios genéticos, ahora se habla de los paneles ampliados. Entonces, los últimos reportes, hay un reporte del 2019 que dice que el 65% de los casos en los que se hizo multipaneles y se encontró el gen CDH1 con una variante patogénica, no cumplían los fenotipos, los criterios clínicos. ¿Qué quiere decir? Que estos criterios clínicos, si bien es cierto, nos ubican a los pacientes con mayor sospecha de encontrar la variante CDH1, pero no son concluyentes. Hay pacientes que no cumplen estos criterios clínicos, y se los voy a demostrar más adelante, pero que tienen la variante CDH1. Y esto es algo que pasa en todos los síndromes genéticos. ¿Cuáles son los riesgos asociados a CDH1? Para cáncer de mama en mujeres hacia los 40 años, vean, el riesgo sube hasta un 10%. Cáncer de mama con histología lobulillar. Hacia los 80 años, vean que el riesgo sube de manera muy similar hacia la variante de BRCA1 y BRCA2. Si conocen BRCA1 y BRCA2, el riesgo es muy parecido. O sea, hay un alto riesgo en mujeres de que hagan cáncer de mama. Vean, el riesgo para cáncer gástrico es casi el 80% y actualmente algunas revisiones se atreven a decir que el riesgo hacia los 70-80 años es 100%. ¿Qué quiere decir? Que todos los portadores de alguna u otra manera van a hacer el cáncer gástrico. Y para cáncer colorectal el riesgo está elevado, todavía no ha sido mesurado completamente, pero se sabe que hay también un riesgo elevado para cáncer de colon. Ahora, lo importante aquí es cómo manejamos a estos pacientes. Entonces, ya hemos visto cómo se debería manejar a una población en general con un riesgo para cáncer gástrico. Pero ¿cómo manejo a una población con un alto riesgo, que estamos viendo casi el 80%? El riesgo de población es 1 al 2%, el riesgo con CDH1 es 80%, casi 40 veces más el riesgo que la población en general. Esto es un reto para cualquier equipo y tiene que ser un equipo multidisciplinario. Está el gastroenterólogo, el cirujano de abdomen, el pediatra, porque hay edades de inicio muy tempranas. El doctor Poquioma les mostraba que tanto cáncer gástrico y colon también se inician en edades tempranas. El cirujano de mama, porque estamos viendo que en mujeres hay también riesgo para cáncer de mama. Y el nutricionista. Muchos no incluyen al nutricionista dentro del grupo de intervención. ¿Por qué? Porque les voy a mostrar que las intervenciones suelen ser muy radicales. Esta es la guía clínica, esta es una de las guías clínicas que se publicó en el Journal de Medical Genetics el año 2015 y que seguimos utilizando para aquellos pacientes portadores de CDH1, ¿no? Entonces, lo que se dice es que en los pacientes en los cuales yo identifique que haya una variante genética en CDH1, voy a pasar al grupo multidisciplinario, ¿no? Ya hemos visto al genetista, al gastroenterólogo, al cirujano, al nutricionista, al patólogo, al psicólogo, porque el impacto psicológico en estas familias es muy fuerte. Lo ideal es ir a una gastrectomía profiláctica, pero si el paciente no desea este proceso quirúrgico, porque al final debemos de respetar la autonomía del paciente, tiene que ir a un seguimiento endoscópico con el protocolo de Cambridge, que lo vamos a ver muy ligeramente más adelante, y de acuerdo a eso hacer biopsias y ver si es que en alguna de las biopsias encontramos el carcinoma de células en anillo de sello y pasaría a la gastrectomía profiláctica. Si no se encuentra en ninguna de las biopsias y estas salen negativas, se repite entre cada 6 meses a 1 año, dependiendo del criterio del gastroenterólogo. Interesante ver cuál va a ser el seguimiento post-gastrectomía. Entonces, para verlo un poco más desarrollado, lo que se tiene que hacer siempre, y lo hacemos dentro del proceso de la asesoría post-test, la asesoría genética post-test, es hablar de la consejería prequirúrgica.
Si bien es cierto, hay un grupo de pacientes que se considera que no van a desarrollar cáncer gástrico, en realidad no sabemos si la paciente que vemos delante de nosotros con esta variante genética está en el grupo que va a hacer la enfermedad o no, así que lo recomendable es que se le haga siempre esta consejería. La gastroscopía es cada 6 a 12 meses, se debe iniciar a los 25 años o 10 años antes del diagnóstico más joven en la familia. Tenemos pacientes de 20 años, lo cual implica que si tenemos un portador en la familia deberíamos empezar la gastroscopía a los 10 años. Es por eso que el grupo multidisciplinario tiene que incluir al pediatra también. Este consorcio internacional que hace la actualización en el 2015 recomienda que se biopsie primero toda lesión visible. Hay algunas características, ya sea que haya la disminución de coloración de la mucosa o algunos fosis que se pueden biopsiar. O si no se ve una lesión visible, se pide completar al azar 6 muestras de antro, de zona transicional, de cuerpo, de fondo y de cardias, lo cual hace mínimo 30 biopsias. Y eso es lo que se conoce como el protocolo de Campos. Ahora, el problema es que si se dan cuenta, la linitis plástica suele afectar la pared y si tomamos la biopsia de zonas donde todavía no se encuentran los focos, los microfocos de carcinoma, en esos casos las biopsias van a salir negativas y podríamos estar sin darnos cuenta de que ya hay un diagnóstico o ya hay un foco inicial de cáncer gástrico. Entonces, lo que se sugiere es la cirugía reductora de riesgo que puede darse en portadores con fenotipo total, fenotipo parcial o fenotipo negativo. La gastrectomía total con disección de los nodos en D1, reductora de riesgos, ha encontrado que en el 100% de todos los casos que a la actualidad se han hecho gastrectomías totales, más del 80% tenían focos microscópicos. Lo cual viene también el trabajo con el patólogo, porque tiene que incluir toda la pieza, o sea, incluir todo un estómago para hacer macroscopía no es sencillo. Y tienen que hacer un estudio que pueda encontrar focos microscópicos, porque si el patólogo hace cortes y solo hace bloques y láminas de donde no hay cáncer, entonces nos va a decir que esa pieza operatoria no tenía cáncer. Entonces, hay toda una guía de patología para hacer el estudio de una gastrectomía profiláctica o reductora de riesgos. Y aquí viene por qué debe haber siempre un nutricionista y por qué debe haber un equipo con psicólogos dentro del grupo multidisciplinario, porque obviamente retirar todo un estómago es muy complicado. Hay pérdida de peso, reflujo biliar, sangrado, infección, los cambios a largo plazo, que es déficit de hierro, vitamina B12, hay una hipovitaminosis, etc. Entonces, para hacer el seguimiento de este grupo de pacientes necesitamos un grupo armado y que esté haciendo constante seguimiento de las familias. Esta es una familia que nosotros conocemos en la institución. La paciente, no sé si se ve bien aquí, es una paciente de 40 años que tuvo cáncer de mama a los 39 años. La histología era lobulillar. A ella le hicimos un panel ampliado porque es lo que se hace la mayoría de veces actualmente en los pacientes. Genes que están asociados a riesgos para cáncer de mama. Como había historia de cáncer colorectal y cáncer gástrico, incluimos genes asociados a riesgos a cáncer colorectal. TP53, que es el síndrome de Difraumeni, y que en la mayoría de casos debería estar incluido porque también pueden ser hallazgos incidentales, y como CDH1 es parte del riesgo de cáncer de mama, también se incluyó. Cuando obtuvimos el resultado, nos llegó con que había una variante patogénica, porque aquí a nivel del aminoácido, en la posición 74 de esta arginina, en vez de que haya arginina, hay un codón de stop, quiere decir que esta proteína de CDH1 es más pequeña, es una proteína truncada. Esta es una variante patogénica. Como era una paciente con cáncer de mama, sin una historia muy importante de cáncer gástrico, nosotros hicimos la repetición en nuestro laboratorio porque podemos hacer individualmente la repetición de genes, confirmamos en una nueva muestra y la paciente tenía la variante. Entonces, este es un diagnóstico de un síndrome de cáncer gástrico difuso hereditario con una paciente que no tiene el fenotipo real, ¿no? Es un fenotipo no esperado, es lo que llamamos el fenotipo incompleto. Lo que hicimos es completar el estudio en los hijos mayores y se definió que la hija mayor también tenía esta variante genética. Ella fue a una endoscopía de control de riesgos y el diagnóstico fue un carcinoma gástrico de células en anillo de sello, lastimosamente en estadio 3B o estadio 4, ¿no? Que es una paciente que estamos manejando actualmente. Esta es la variabilidad del fenotipo de estos genes. O sea, en la mamá hasta ahora se le ha hecho endoscopías, biopsias, no se ha encontrado evidencia de compromiso a nivel gástrico, pero vean, la hijita tiene cáncer gástrico ya a los 21 años, ¿no? Entonces, eso es a lo que nos tenemos que enfrentar día a día. Ella está ahorita en quimioterapia neoadyuvante porque no puede entrar todavía a proceso clínico.
¿Por qué los debemos identificar? Porque tenemos que empezar a ver los procesos de reducción de riesgo, tenemos que saber que la endoscopía podría no reconocer algunas zonas de microcáncer, y la gastrectomía total profiláctica, que no es un proceso quirúrgico sencillo que necesita un equipo detrás, sería la mejor opción en estos casos. Para mostrarles, por ejemplo, también como último ejemplo, este es un caso de cáncer gástrico de células en anillo de sello. Les hicimos todo el panel porque es el panel al que tenemos acceso. Vean, es un cáncer gástrico simplex, pero con historia de cáncer de mama de tipo lobulillar. Se le hizo el estudio genético, CDH1 no tenía ninguna mutación y encontramos una variante en BRCA2. Es una variante en el gen BRCA2. Esta paciente aparentemente no teníamos nada que hacer con BRCA2 porque tenía un cáncer gástrico, pero entra un seguimiento de portadoras de BRCA2 que habla de mastectomía, porque hay que hacer una mastectomía para reducir los riesgos, y retirar los ovarios también para reducir los riesgos de BRCA2. Entonces nos estamos enfrentando a fenotipos complicados de manejo y que necesitan siempre un equipo multidisciplinario. Solamente para terminar, vean que hay seguimientos para cáncer gástrico difuso hereditario, hay que hacer las gastroscopías, el cribado de cáncer de mama, el de cáncer colorectal. Los otros síndromes van a depender específicamente de los síndromes a los cuales nos enfrentemos, y la mayoría de ellos no tienen guías para riesgo de cáncer gástrico. Hay que tener siempre en cuenta eso. Y también hay seguimientos de cáncer gástrico de tipo familiar dependiendo del número de familiares implicados. Este es el proceso que nosotros seguimos en la consulta. Son varias consultas que implican un proceso de asesoría genética y siempre tratamos de trabajar mancomunadamente con las otras especialidades como gastroenterología o cirugía de embarazo. Este es un proceso por el que pasa cada paciente, entonces estamos hablando de 10 consultas, 15 consultas a largo plazo. Creo que es importante saber que los criterios clínicos actualmente se quedan cortos para reconocer los síndromes de predisposición genética. Hay mucho beneficio en reconocimiento de las familias. Siempre tengan en cuenta la edad de diagnóstico. Un cáncer gástrico de tipo tubular a los 22, 21 años no es frecuente. Y saber las limitaciones del estudio genético, ¿no? Siempre necesitamos un estudio de panel ampliado, pero que esté dentro de un proceso de diagnóstico y asesoría genética. Muchas gracias.